Aubiblio presenta Esculpiendo una memoria de acero, escrito por William Walker Atkinson. La memoria, su importancia. Se necesita muy poco argumento para convencer a la persona pensante promedio de la gran importancia de la memoria, aunque incluso se puede decir que son muy pocos los que comienzan a darse cuenta de cuán importante es la función de la mente que tiene que ver con la retención de impresiones mentales. El primer pensamiento de la persona promedio, cuando se le pide que considere la importancia de la memoria, es su uso en los asuntos de la vida cotidiana, a lo largo de líneas desarrolladas y cultivadas, en contraste con los grados menores de su desarrollo. En resumen, uno generalmente piensa en la memoria en su fase de una buena memoria, en contraste con la fase opuesta de una mala memoria. Pero hay un significado mucho más amplio y completo del término que el que contiene esta importante fase. Es cierto que el éxito del individuo, en su negocio diario, profesión, comercio u otra ocupación, depende materialmente de la posesión de una buena memoria. Su valor en cualquier camino de la vida depende en gran medida del grado de memoria que haya desarrollado. Su memoria de rostros, nombres, hechos, eventos, circunstancias y otras cosas relacionadas con su trabajo diario es la medida de su capacidad para cumplir con su tarea. Y en las relaciones sociales de hombres y mujeres, la posesión de una memoria retentiva, bien provista de hechos disponibles, hace que su poseedor sea un miembro deseable de la sociedad. En las actividades superiores del pensamiento, la memoria es una ayuda inestable para que el individuo reúna los trozos de conocimiento que pueda haber adquirido y los repase ante sus facultades cognitivas. Así el alma revisa sus posesiones mentales. Como dijo Alexander Smith, la verdadera posesión de un hombre es su memoria. En nada más es rico. En nada más es pobre. Richard también ha dicho, la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Concedamos solo la memoria, y nada podremos perder con la muerte. Por otro lado, Lactancio dice, la memoria templa la prosperidad, mitiga la adversidad, controla la juventud y deleita la vejez. Pero incluso las fases anteriores de la memoria no presentan más que un pequeño segmento de su círculo completo. La memoria es más que una buena memoria. Es el medio por el que realizamos la mayor parte de nuestro trabajo mental. Como dice Bacon, todo conocimiento no es más que recuerdo. Y Emerson dice, la memoria es una facultad primaria y fundamental, sin la cual ninguna otra puede funcionar. El cemento, el betún, la matriz en la que se incrustan las demás facultades. Sin ella toda la vida y el pensamiento serían una sucesión inconexa. Y Burke, no hay ninguna facultad de la mente que pueda poner en marcha su energía, a menos que la memoria esté almacenada con ideas para que las mire. A su vez, Basile, la memoria es el gabinete de la imaginación, el tesoro de la razón, el registro de la conciencia y la cámara del consejo del pensamiento. Kant declaró que la memoria era la más maravillosa de las facultades. Y Kay, una de las mejores autoridades en la materia, ha dicho, con respecto a ella, a menos que la mente posea el poder de atesorar y recordar sus experiencias pasadas, no se podría adquirir ningún tipo de conocimiento. Si cada sensación, pensamiento o emoción desapareciera por completo de la mente en el momento en que se dejara de estar presente, entonces sería como si no hubiera estado, y no podría ser reconocida o nombrada en caso de que volviera. Tal persona no solo estaría sin conocimiento, sin la verdad adquirida en el pasado, sino sin propósito, objetivo o plan con respecto al futuro, ya que estos implican conocimiento y requieren memoria. Incluso el movimiento voluntario o el movimiento con un propósito no podría existir sin memoria, porque la memoria está implicada en todo propósito. No solo el aprendizaje del erudito,
sino la inspiración del poeta, el genio del pintor, el heroísmo del guerrero. Todo depende de la memoria. Es más, incluso la propia conciencia no podría existir sin la memoria, ya que todo acto de conciencia implica un cambio de un estado pasado a uno presente. Y si el estado pasado desapareciera en el momento en que se ha pasado, no podría haber conciencia del cambio. Por lo tanto, puede decirse que la memoria está implicada en toda la existencia consciente, una propiedad de todo ser consciente. En la construcción del carácter y de la individualidad, la memoria desempeña un papel importante, pues la fuerza de las impresiones recibidas y de la firmeza con que se retengan depende de la fibra del carácter y de la individualidad. Nuestras experiencias son, en efecto, los peldaños para alcanzar mayores logros, y al mismo tiempo nuestros guías y protectores del peligro. Si la memoria nos sirve bien en este sentido, nos ahorramos el dolor de repetir los errores del pasado. También podemos beneficiarnos recordando y evitando así los errores de los demás. Como dice Beatty, cuando la memoria es preternaturalmente defectuosa, la experiencia y el conocimiento serán deficientes en proporción. Por lo tanto, la conducta imprudente y la opinión absurda son la consecuencia necesaria. Mientras que Bain dice, un carácter que retiene un débil asidero de la experiencia amarga o del deleite genuino, y que es incapaz de revivir después de la impresión de la época, es en realidad la víctima de una debilidad intelectual bajo la apariencia de una debilidad moral. Tener constantemente ante nosotros una estimación de las cosas que nos afectan, fiel a la realidad, es una condición preciosa para tener nuestra voluntad siempre estimulada con una referencia exacta a nuestra felicidad. El hombre completamente educado en este sentido es aquel que puede llevar consigo en todo momento la estimación exacta de lo que ha disfrutado o sufrido de cada objeto que le ha afectado, y en caso de encuentro, puede presentar al enemigo un frente tan fuerte como si estuviera bajo la impresión genuina. Una memoria completa y precisa, para el placer o el dolor, es la base intelectual tanto de la prudencia en lo que respecta a uno mismo, como de la simpatía en lo que respecta a los demás. Así, vemos que el cultivo de la memoria es mucho más que el cultivo y el desarrollo de una sola facultad mental, ya que es el cultivo y el desarrollo de todo nuestro ser mental, el desarrollo de nuestro yo. Para muchas personas, las palabras memoria, recuerdo y remembranza tienen el mismo significado, pero hay una gran diferencia en el matiz exacto del significado de cada término. El estudiante de este audiolibro debe hacer la distinción entre los términos, porque al hacerlo será más capaz de comprender los diversos puntos de consejo e instrucción que se dan aquí. Examinemos estos términos. Locke, en su célebre obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, ha establecido claramente la diferencia entre el significado de estos diversos términos. Dice, la memoria es el poder de revivir en nuestra mente aquellas ideas que, después de la impresión, han desaparecido o han sido apartadas de la vista. Cuando una idea vuelve a surgir sin la operación del objeto similar en el sensorial externo, es recuerdo. Si es buscada por la mente, luego, con el dolor y esfuerzo encontrada, y traída de nuevo a la vista, es un recuerdo. Fuller dice, comentando sobre esto, la memoria es el poder de reproducir en la mente impresiones o percepciones anteriores. El recuerdo y la memoria son el ejercicio de ese poder, siendo el primero involuntario o espontáneo y el segundo volitivo. Recordamos porque no podemos evitarlo, pero únicamente recordamos mediante un esfuerzo positivo. El acto de recordar, tomado por sí mismo, es involuntario. En otras palabras, cuando la mente recuerda sin haber intentado recordar, actúa espontáneamente. Por lo tanto, puede decirse, en el sentido estricto y contrastado de los dos términos, que recordamos por casualidad,
pero también recordamos por intención, y si el esfuerzo es exitoso, lo que se reproduce se vuelve, por el mismo esfuerzo de sacarlo a la luz, más firmemente intrincado en la mente que nunca. Pero la nueva psicología hace una distinción un poco diferente de la de Locke, la cual fue dada anteriormente. La palabra memoria es utilizada no solo en su sentido de el poder de revivir, etc., sino también en el sentido de las actividades de la mente que tienden a recibir y almacenar las diversas impresiones de los sentidos y las ideas concebidas por la mente con el fin de que puedan ser reproducidas voluntariamente o involuntariamente después. La distinción entre la memoria y recuerdo, hecha por Locke, es adaptada como correcta por la nueva psicología. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Hace tiempo que se reconoce que la memoria, en todas sus fases, es capaz de desarrollarse, cultivarse, entrenarse y guiarse mediante un ejército inteligente. Al igual que cualquier músculo, esta facultad de la mente puede ser mejorada y fortalecida, pero hasta hace pocos años, todos los esfuerzos de estos desarrolladores de la memoria se dirigían al fortalecimiento de esa fase de la memoria conocida como recuerdo, que, como se rememora, Locke definió como una idea de impresión buscada por la mente y con dolor y esfuerzo encontrada y traída de nuevo a la vista. La nueva psicología va mucho más allá de esto. Al mismo tiempo que señala los métodos más perfeccionados y científicos para recolectar las impresiones e ideas de la memoria, también instruye al estudiante en el uso de los métodos apropiados por los que la memoria puede ser almacenada con impresiones claras y distintas que, a partir de entonces, fluirán natural e involuntariamente en el campo de la conciencia cuando la mente esté pensando en el tema o línea de pensamiento asociado, y que también puede ser recolectada por un esfuerzo voluntario con mucho menos gasto de energía que bajo los antiguos métodos y sistemas. A medida que avancemos en las distintas etapas del tema, veremos cómo se lleva a cabo esta idea en detalle. Verás que lo primero que hay que hacer es encontrar algo que recordar. Luego, imprimir esa cosa clara y distintamente en tablillas receptivas de la memoria. Después, ejercitar el recuerdo en la dirección de sacar los hechos almacenados de la memoria. Luego, adquirir los métodos científicos para recordar elementos especiales de la memoria que pueden ser necesarios en algún momento especial. Este es el método natural en el cultivo de la memoria, a diferencia de los sistemas artificiales que se mencionan en otro capítulo. No es solo el desarrollo de la memoria, sino también el desarrollo de la propia mente en varias de sus regiones y fases de actividad. No es simplemente un método para recordar, sino también un método para ver, pensar y recordar correctamente. Este método reconoce la verdad del verso del poeta Pope, que dijo: «El recuerdo y la reflexión, qué aliados son. Qué finos tabiques separan el sentimiento del pensamiento». Cultivo de la memoria. Este libro está escrito con la intención e idea fundamental de señalar un método racional y viable por el que se puede desarrollar, entrenar y cultivar la memoria. Muchas personas parecen tener la impresión de que los recuerdos son otorgados por la naturaleza en un grado o posibilidades fijas, y que poco más se puede hacer por ellos.
En resumen, que los recuerdos nacen, no se hacen. Pero la falacia de semejante idea está demostrada por las investigaciones y experimentos de todas las principales autoridades, así como por los resultados obtenidos por personas que han desarrollado y cultivado su propia memoria mediante el esfuerzo individual sin la ayuda de un instructor. Pero toda esta mejora, para ser real, debe seguir ciertas líneas naturales de acuerdo con las leyes bien establecidas de la psicología, en lugar de seguir líneas artificiales y desafiar los principios psicológicos. El cultivo de la memoria es una cosa muy diferente de la memoria truncada, o de las hazañas de presdigitación mental, si el término es permisible. Kay dice: la memoria es capaz de mejorar indefinidamente, no puede haber ningún tipo de duda, pero con respecto a los medios por los que esta mejora se ha de efectuar, la humanidad está todavía en gran ignorancia. El doctor Noah Porter dice: la memoria natural, por oposición a la artificial, depende de las relaciones de los sentidos y de las relaciones del pensamiento. La memoria espontánea del ojo y del oído se sirve de las conjunciones evidentes de los objetos que le proporcionan el espacio y el tiempo, y la memoria racional de las combinaciones superiores que las facultades racionales superponen a las inferiores. La memoria artificial se propone sustituir las relaciones naturales y necesarias bajo las cuales todos los objetos deben presentarse y disponerse, por un conjunto completamente nuevo de relaciones que son puramente arbitrarias y mecánicas, y que no tienen otro interés que el de ayudarnos a recordar. De ello se desprende el si la memoria se desempeña en el esfuerzo especial de considerar los objetos bajo estas relaciones artificiales. Prestará menos atención a los que tienen un interés directo y legítimo para ella. Granville dice: los defectos de la mayoría de los métodos que se han ideado y empleado para la mejora de la memoria radican en el hecho de que, si bien sirven para imprimir temas particulares en la mente, no hacen que la memoria en su conjunto esté preparada o atenta. Mientras que Fuller dice: seguramente un arte de la memoria puede ser más destructivo para la memoria natural que las gafas para los ojos. Estas opiniones de las mejores autoridades podrían multiplicarse indefinidamente. El consenso de la mejor opinión está decididamente en contra de los sistemas artificiales y a favor de los naturales. Los sistemas naturales de cultivo de la memoria se basan en la concepción fundamental también expresada por Helvetius hace varios siglos cuando dijo: la extensión de la memoria depende, en primer lugar, del uso cotidiano que hagamos de ella, en segundo lugar, de la atención con que consideremos los objetos que queremos imprimir en ella, y en tercer lugar, del orden en que situemos nuestras ideas. Esta es, pues, la lista de los 3 elementos esenciales en el cultivo de la memoria. 1. Uso y ejercicio, repaso y práctica. 2. Atención e interés. Y 3. Asociación inteligente. Verán que en los diversos capítulos de este audiolibro que tratan de las distintas fases de la memoria, insistimos en primer lugar, y en todo momento, en la importancia del uso y empleo de la memoria. Así también, la forma de su empleo, el ejercicio, la práctica y el trabajo de repaso. Como cualquier otra facultad mental o función física, la memoria tenderá a atrofiarse por el desuso y a fortalecerse, agrandarse y desarrollarse por el ejercicio y empleo racionales dentro de los límites de la moderación. Se desarrolla un músculo mediante el ejercicio. Se entrena cualquier facultad especial de la mente de la misma manera. Y si se quiere desarrollar la memoria, se debe seguir el mismo método en el caso de la memoria. Las leyes de la naturaleza son constantes y guardan una estrecha analogía entre sí. Notarás también el gran énfasis que ponemos en el uso de la facultad de la atención, acompañada del interés. Por medio de la atención,
se adquieren las impresiones que se archivan en el expediente mental de la memoria, y el grado de atención regula la profundidad, la claridad y la fuerza de la impresión. Sin un buen registro, no se puede esperar obtener una buena reproducción de este. Un mal registro fonógrafo da lugar a una mala reproducción, y la regla se aplica también en el caso de la memoria. También observarán que explicamos las leyes de la asociación y los principios que rigen el tema, así como los métodos por los que se pueden hacer las asociaciones adecuadas. Cada asociación que se hace a una idea o a una impresión sirve de referencia cruzada en el índice por el cual la cosa se encuentra por el recuerdo o la memoria cuando se la necesita. Llamamos la atención sobre el hecho de que toda la educación depende, para su eficacia, de esta ley de asociación. Es una característica muy importante en el cultivo racional de la memoria, mientras que al mismo tiempo es la perdición de los sistemas artificiales. Las asociaciones naturales educan, mientras que las artificiales tienden a debilitar los poderes de la mente. Claro, si se llevan a cabo en gran medida. No existe un camino real hacia la memoria. El cultivo de la memoria depende de la práctica a lo largo de ciertas líneas científicas según las leyes psicológicas bien establecidas. Los que esperan un atajo, seguro se verán decepcionados, pues no existe ninguno. Como dice Halleck, el estudiante no debe sentirse decepcionado al comprobar que la memoria no es una excepción a la regla de la mejora mediante un ejercicio adecuado, metódico y prolongado. No hay un camino real, ni un atajo, para mejorar la mente o los músculos. El estudiante que sigue las reglas de la psicología ha establecido que puede saber que está caminando por el camino más corto, y no vagando sin rumbo. Usando estas reglas, avanzará mucho más rápido que aquellos que no tienen carta, brújula o piloto. La mnemotecnia le será de muy poca utilidad. La mejora llega por pasos ordenados. Los métodos que deslumbran a primera vista nunca dan resultados sólidos. Insta al estudiante a prestar atención a lo que tenemos que decir en otros capítulos del audiolibro sobre los temas de la atención y la asociación. No es necesario exponer aquí los detalles que allí mencionamos. El cultivo de la atención es un prerequisito para la buena memoria, y la deficiencia en este aspecto significa deficiencia no solo en el campo de la memoria, sino también en el campo general del trabajo mental. En todas las ramas de la nueva psicología se encuentra una constante repetición del mandato de cultivar la facultad de la atención y la concentración. Halleck dice, la percepción confusa es la causa de muchos malos recuerdos. Si la percepción es definida, se ha dado el primer paso para asegurar una buena memoria. Si la primera impresión es vívida, su efecto sobre las células del cerebro es más duradero. Todas las personas deberían practicar su poder de visualización. Esto reaccionará sobre la percepción y la hará más definida. Visualizar también formará en el cerebro el hábito de recordar las cosas de forma pictórica y, por tanto, de forma más exacta. El tema de la asociación también debe recibir la atención que le corresponde, porque es por medio de la asociación que los registros almacenados de la memoria pueden ser recuperados o recolectados. Como dice Blackie, nada ayuda tanto a la mente como el orden y la clasificación. Las clases son pocas, los individuos muchos. Conocer bien la clase es conocer lo que es más esencial en el carácter del individuo y lo que carga menos la memoria para retenerlo. Y como dice Halleck respecto al tema de la asociación por relación. Siempre que podemos descubrir alguna relación entre los hechos, es mucho más fácil recordarlos. La ley inteligente de la memoria puede resumirse en estas palabras. Procura vincular por alguna relación de pensamiento cada nueva adquisición mental con una antigua. Une los hechos nuevos con otros hechos por medio de relaciones de similitud, causa y efecto, todo y parte, o por cualquier relación lógica, y encontraremos que cuando se nos ocurra una idea,
fluirá en la mente una multitud de ideas relacionadas. Si queremos preparar un discurso o escribir un artículo sobre cualquier tema, se nos sugerirán las ilustraciones pertinentes. La persona cuya memoria es meramente contigua se preguntará cómo se nos ocurren. En su estudio para el cultivo de la memoria, según las líneas establecidas en este audiolibro, has leído el primer capítulo y te has informado a fondo sobre la importancia de la memoria para el individuo y el gran papel que desempeña en todo el trabajo de la mente. Ahora escucha atentamente el tercer capítulo y familiarízate con las posibilidades de cultivar la memoria en un alto grado, como lo demuestran los casos relatados del caso extremo de desarrollo que allí se señala. Luego estudia el capítulo sobre los sistemas de memoria y comprende que el único método verdadero es el método natural, el mismo que requiere trabajo, paciencia y práctica. Ya luego decídete a seguir este plan hasta donde te lleve. A continuación, familiarízate con el secreto de la memoria, la región subconsciente de la mente en la que se guardan, almacenan e indexan los registros de la memoria y en la que los pequeños oficinistas mentales trabajan afanosamente. Esto le dará la clave del método. A continuación, estudia los 2 capítulos sobre la atención y la asociación respectivamente, y familiarízate con estos importantes principios. Luego estudia el capítulo sobre las fases de la memoria y haz un balance mental de ti mismo, determinando en qué fase de la memoria es más fuerte y en cuál necesita desarrollarse. Luego, escucha los 2 capítulos sobre el entrenamiento del ojo y del oído respectivamente. Necesitas esta instrucción. Luego escucha los diversos capítulos sobre el entrenamiento de las fases especiales de la memoria, tanto si los necesitas como si no, ya que puedes encontrar algo importante en ellos. Y después, escucha el capítulo final, que te dará algunos consejos generales e instrucciones de despedida. Luego, vuelve a los capítulos que tratan de las fases particulares de la memoria y escoge en el que has decidido desarrollarte, estudiando los detalles de la instrucción cuidadosamente hasta que conozca cada punto de la misma. Finalmente, lo más importante de todo, ponte a trabajar. El resto es cuestión de mucha práctica y ensayo. Vuelve a los capítulos de vez en cuando y refresca tu mente con respecto a los detalles. Vuelve a escuchar cada capítulo a intervalos. Haz tuyo el audiolibro en todo el sentido de la palabra, absorbiendo su contenido. Casos célebres de la memoria. Para que el estudiante pueda apreciar la maravillosa extensión del desarrollo posible de la memoria, hemos creído conveniente mencionar una serie de casos célebres pasados y presentes. Al hacerlo, no deseamos presentarlos como dignos de imitación, ya que son excepcionales y no son necesarios en la vida cotidiana. Los mencionamos simplemente para mostrar hasta qué punto es posible el desarrollo de esta línea. En la India, en el pasado, los libros sagrados se aprendían de memoria y se transmitían de maestro a alumno durante siglos. E incluso hoy en día, no es raro que el estudiante sea capaz de repetir palabra por palabra alguna voluminosa obra religiosa de extensión equivalente al Nuevo Testamento. Max Müller afirma que todo el texto y el glosario de la gramática sánscrita de Panini, cuya extensión es igual a la de toda la Biblia, se transmitió oralmente durante varios siglos antes de ponerse por escrito. Hoy en día, hay brahmanes que han memorizado y pueden repetir a voluntad toda la colección de poemas religiosos conocida como el Mahabharata, que consta de más de 300.000 eslocas o versos. Leland afirma que he encontrado lo mismo entre los indios algonquinos, cuyas sagas o leyendas míticas son interminables, y sin embargo, se repiten palabra por palabra con exactitud. He oído hablar en Inglaterra de una señora de 90 años cuya memoria era milagrosa, y de la que sus amigos narran casos extraordinarios. Ella lo atribuía al hecho de que cuando era joven
le habían hecho aprender un versículo de la Biblia cada día, y luego lo repasaba constantemente. A medida que su memoria mejoraba, aprendía más, y el resultado fue que al final podía repetir de memoria cualquier versículo o capítulo de toda la Escritura. Se cuenta que Mitrídates, el antiguo rey guerrero, conocía el nombre de todos los soldados de su gran ejército y conversaba con fluidez en 22 dialectos. Plinio cuenta que Cármides podía repetir todo el contenido de todos los libros de su gran biblioteca. Hortensius, el orador romano, tenía una notable memoria que le permitía retener y recordar las palabras exactas del argumento de su oponente, sin hacer una sola anotación. Por una apuesta, asistió a una gran subasta que duró todo el día, y entonces anotó en su orden correcto cada objeto vendido, el nombre de su comprador y el precio del mismo. Se dice que Séneca adquirió la capacidad de memorizar varios miles de nombres propios y de repetirlos en el orden en que le habían sido dados, y también de invertir el orden y decir la lista hacia atrás. También logró la hazaña de escuchar a varios cientos de personas, cada una de las cuales le dio un verso, memorizando el mismo a medida que avanzaban, y luego repitiendo palabra por palabra en el orden exacto de su entrega, y luego invirtiendo el proceso, con completo éxito. Eusebio afirmó que solo la memoria de Esdras salvó las escrituras hebreas para el mundo, ya que cuando los caldeos destruyeron los manuscritos, Esdras pudo repetirlos, palabra por palabra a los escribas, que luego los reprodujeron. Los eruditos mahometanos son capaces de repetir todo el texto del Corán, letra por letra. Scaliger repitió el texto completo de la Ilíada y la Odisea en 3 semanas. Se dice que Ben Jonson era capaz de repetir todas sus obras de memoria con la mayor facilidad. Bulwer podía repetir de memoria las odas de Horacio. Pascal podía repetir toda la Biblia de principio a fin, así como recordar cualquier párrafo, verso, línea o capítulo. Se dice que Landor solo leía un libro una vez, cuando se deshacía de él, habiéndolo grabado en su memoria, para recordarlo años después si era necesario. Byron podía recitar todos sus poemas. Buffon podía repetir sus obras de principio a fin. Bryant poseía la misma habilidad para repetir sus propias obras. El obispo Sanderson podía repetir la mayor parte de la Juvenal y Perseo, todo Tulio y todo Horacio. Fedosova, una campesina rusa, podía repetir más de 25,000 poemas, canciones populares, leyendas, cuentos de hadas, historias de guerra, etc., teniendo más de 70 años. El célebre Bing Alick, un anciano mendigo escocés, podía repetir cualquier verso de la Biblia que se le pidiera, así como el texto completo de todos los capítulos y libros. Los periódicos, hace unos años, recogían los relatos de un hombre llamado Clark, que vivía en la ciudad de Nueva York. Se dice que fue capaz de dar el voto presidencial exacto en cada estado de la Unión desde la primera elección. Podía dar la población de cada ciudad de cualquier tamaño en el mundo, tanto en el presente como en el pasado, siempre que hubiese un registro de la misma. Podía citar a Shakespeare durante horas a partir de cualquier punto de cualquier obra. Podía recitar el texto completo de la Ilíada en el griego original. El caso histórico del holandés sin nombre es conocido por todos los estudiosos de la memoria. Se dice que este hombre era capaz de coger un periódico nuevo, leerlo entero, incluidos los anuncios, y luego repetir su contenido, palabra por palabra, de principio a fin. En una ocasión, se dice que ha acumulado asombro sobre asombro, repitiendo el contenido del periódico al revés, empezando por la última palabra y terminando por la primera. Se dice que Lyon, el actor inglés, duplicó esta hazaña,
utilizando un gran periódico londinense incluyendo las cotizaciones del mercado, los informes de los debates en el Parlamento, los horarios de los ferrocarriles y los anuncios. Se dice que un camarero londinense realizó una hazaña similar en una apuesta, memorizando y repitiendo correctamente el contenido de un periódico de 8 páginas. Uno de los casos más notables de memoria extraordinaria, conocidos por la historia, es el del niño Christian Meineken, que cuando tenía menos de 4 años podía repetir toda la Biblia. 200 himnos, 5.000 palabras en latín y mucha historia eclesiástica, teórica, dogmas, argumentos y una cantidad enciclopédica de literatura teológica. Se dice que prácticamente retuvo todas las palabras que se le leyeron. Su caso era anormal y murió a una edad temprana. Se dice que John Stuart Mill adquirió un buen conocimiento del griego a la edad de 3 años y que memorizó a Hume, Gibson y a otros historiadores a los 8 años. Poco después, dominó y memorizó a Heródoto, Jenofonte, algunos de Sócrates y 6 de los diálogos de Platón. Se dice que Richard Porson memorizó el texto completo de Homero, Horacio, Cicerón, Virgilio, Livio, Shakespeare, Milton y Gibbon. Supuestamente era capaz de memorizar cualquier novela ordinaria en una sola lectura cuidadosa, y que varias veces realizó la hazaña de memorizar todo el contenido de alguna revista mensual inglesa. De Rossi era capaz de realizar la hazaña de repetir 100 versos de cualquiera de los 4 grandes poetas italianos, siempre que se le diera un verso al azar de sus obras. Sus 100 versos seguían inmediatamente después del verso dado. Por supuesto, esta hazaña requería la memorización de las obras completas de esos poetas y la capacidad de retomar la repetición desde cualquier punto, siendo esta última característica tan notable como la primera. Se han dado casos de impresiones capaces de repetir, palabra por palabra, libros de los que habían puesto el tipo. El profesor Lawson era capaz de impartir sus clases sobre las escrituras sin referirse al libro. Afirmaba que, si se destruyeran todas las Biblias que existen, él podría recuperar el libro entero de su memoria. Se dice que el reverendo Thomas Fuller era capaz de caminar por una larga calle de Londres, leyendo los nombres de los letreros a ambos lados. Luego, los recordaba en el orden en que los había visto, y después invirtiendo el orden. Hay muchos casos registrados de personas que memorizaron las palabras de todas las lenguas conocidas de la civilización, así como un gran número de dialectos, idiomas y lenguas de razas salvajes. Bossuet había memorizado toda la Biblia, y además Homero, Horacio y Virgilio. Niebuhr, el historiador, trabajó una vez en una oficina gubernamental, cuyos registros fueron destruidos. Él restauró todo el contenido del libro de registros que había escrito gracias a su memoria. Asa Gray conocía los nombres de 10.000 plantas. Milton tenía un vocabulario de 20.000 palabras y Shakespeare uno de 25.000. Se dice que Cuvier y Agassiz habían memorizado listas de varios miles de especies y variedades de animales. Se dice que Magliocchi, el bibliotecario de Florencia, conocía la ubicación de todos los volúmenes de la gran biblioteca de la que estaba a cargo y la lista completa de obras de determinadas líneas en todas las demás grandes bibliotecas. Una vez afirmó que era capaz de repetir los títulos de más de 500.000 de libros en muchos idiomas y sobre muchos temas. En casi todos los ámbitos de la vida se encuentran personas con una memoria maravillosamente desarrollada en función de su ocupación particular. Los bibliotecarios poseen esta facultad en un grado inusual. Los trabajadores especializados en las líneas más finas de la manufactura también manifiestan una maravillosa memoria para las pequeñas partes del artículo manufacturado, etc. Los funcionarios de los bancos
tienen una maravillosa memoria para los nombres y caras. Algunos abogados son capaces de recordar casos citados por las autoridades años después de haberlos leído. Tal vez los casos más comunes, y, sin embargo, los más notables de memorización en el trabajo diario, se encuentran en los casos de la profesión teatral. En algunos casos, los miembros de las compañías de teatro de reparto no solo deben ser capaces de repetir las líneas de la obra que están presentando en ese momento, sino también la que están ensayando para la semana siguiente y posiblemente la de la segunda semana. Y en las compañías de repertorio se exige a los actores que sean perfectos en una docena o más de obras, una hazaña sin duda maravillosa y, sin embargo, tan común que no se tiene en cuenta. En algunos de los casos célebres, el grado de recuerdo manifestado es individualmente anormal, pero en la mayoría de los casos puede verse que el resultado se ha obtenido solo mediante el uso de métodos naturales y el ejercicio persistente. Que los recuerdos maravillosos pueden ser adquiridos por cualquiera que dedique a la tarea paciencia, tiempo y trabajo en un hecho generalmente reconocido por todos los estudiantes del tema. No se trata de un don, sino de algo que debe ganarse con esfuerzo y trabajo siguiendo las líneas científicas. Sistemas de memoria. El tema del desarrollo de la memoria no es en absoluto nuevo. Durante 2000 años, por lo menos, se ha reflexionado mucho sobre el tema. Se han escrito muchos libros al respecto y se han inventado muchos métodos o sistemas cuyo propósito ha sido el entrenamiento artificial de la memoria. En lugar de esforzarse por desarrollar la memoria mediante un entrenamiento científico, la práctica y ejercicio racionales según las pautas naturales, parece que siempre ha existido la idea de que se pueden mejorar los métodos de la naturaleza y que se puede idear un plan mediante el uso de algún truco para enseñar a la memoria a entregar sus tesoros ocultos. La ley de la asociación se ha utilizado en la mayoría de estos sistemas, hasta un grado ridículo. Se han construido sistemas extravagantes, todos artificiales en su carácter y naturaleza, y cuyo uso, en gran medida, está calculado para dar lugar a una disminución de los poderes naturales de la memoria y el recuerdo. Al igual que en el caso de las ayudas naturales, para que el sistema físico siempre encuentre una disminución de los poderes naturales. La naturaleza prefiere hacer su propio trabajo sin ayuda. Puede ser entrenada, conducida, dirigida y encauzada, pero ésta insiste en hacer el trabajo por sí misma o abandonar la tarea. El principio de la asociación es importante y forma parte del entrenamiento de la memoria natural. También debería utilizarse así. Pero cuando se utiliza en muchos de los sistemas artificiales, el resultado es la construcción de un mecanismo mental complejo y antinatural que no mejora de los métodos naturales, así como una pierna de madera no es una mejora del miembro original. Hay muchos puntos en algunos de estos sistemas que pueden emplearse con ventaja en el entrenamiento de la memoria natural, separándolas de sus fantásticas reglas y su compleja disposición. Pedimos que repasen con nosotros la lista de los principales sistemas para que puedan descartar el material inútil reconociéndolo como tal, seleccionando lo valioso para su propio uso. Los antiguos griegos eran aficionados a los sistemas de memoria. Simónides, el poeta griego que vivió alrededor del año 500 a.C., fue una de las primeras autoridades y su trabajo ha influido en casi todos los sistemas de memoria que han surgido desde entonces. Hay una historia romántica relacionada con la fundación de su sistema. Se cuenta que el poeta estaba presente en un gran banquete al que asistían algunos de los principales hombres del lugar. Le llamaron por un mensaje de casa y se marchó antes de que terminara la comida. Poco después de su partida, el techo de la sala del banquete se desplomó sobre los invitados, matando a todos los presentes en la sala
y mutilando sus cuerpos de forma tan terrible que sus amigos no pudieron reconocerlos. Simónides, que tenía una memoria muy desarrollada para los lugares y las posiciones, pudo recordar el orden exacto en que se habían sentado cada invitado, y por lo tanto, pudo ayudar a identificar los restos. Este hecho le impresionó tanto que ideó un sistema de memoria basado en la idea de posición, que alcanzó gran popularidad en Grecia y los principales escritores de la época lo recomendaron encarecidamente. El sistema de Simónides se basaba en la idea de la posición. Era conocido como el sistema tópico. A sus alumnos se les enseñaba a imaginar en la mente un gran edificio dividido en secciones, y luego en habitaciones, salas, etc. La cosa es que al recordar uno, se visualizaba como ocupando algún espacio o lugar en ese edificio. La agrupación se hacía de acuerdo con la asociación y semejanza. Cuando uno deseaba recordar las cosas a la conciencia, todo lo que necesitaba hacer era visualizar el edificio mental y luego hacer un viaje imaginario de habitación en habitación, llamando a las diversas cosas como habían sido colocadas. Los griegos valoraban mucho este plan y se empleaban muchas variantes de este. Cicerón dijo: los que quieren mejorar la memoria deben fijar ciertos lugares, y de las cosas que desean conservar en la memoria, deben concebir símbolos en la mente y colocarlos, por así decirlo, en esos lugares. Así, el orden de los lugares conservaría el orden de las cosas, y los símbolos de las cosas denotarían las cosas mismas. De modo que deberíamos usar los lugares como tablillas de cera y los símbolos como letras. Quintiliano aconseja a los estudiantes que fijen en su mente lugares de la mayor extensión posible, diversificados por una considerable variedad, como una gran casa, por ejemplo, dividida en muchos apartamentos. Todo lo que es notable en ella se imprime cuidadosamente en la mente, de modo que el pensamiento pueda recorrer cada parte de ella sin vacilación ni demora. Debemos tener lugares imaginados o seleccionados, e imágenes o símbolos que podamos inventar a nuestro antojo. Estos símbolos son marcas por las que podemos distinguir los detalles que debemos obtener de la memoria. Muchos sistemas modernos han sido erigidos sobre la base de Simónides, y en algunos se ha cobrado a los estudiantes altos precios por el secreto. El siguiente esquema dado por Kay da el secreto de muchos sistemas de alto precio de esta clase. Selecciona un número de habitaciones y divide las paredes y el suelo de cada una, en tu imaginación, en 9 partes o cuadrados iguales, 3 en una fila. En la pared frontal, es decir, la opuesta a la entrada de la primera habitación, están las unidades. En la pared de la derecha, las decenas. En la de la izquierda, los 20, en la cuarta pared, los 30, y en el suelo, los 40. Los números 10, 20, 30 y 40 encuentran cada uno un lugar en el techo sobre sus respectivas paredes, mientras que el 50 ocupa el centro de la sala. De esta manera, una habitación tendrá 50 lugares y 10 habitaciones hasta 500. Una vez que se han fijado claramente en la mente, de modo que se puede decir fácilmente y de inmediato la posición de cada lugar o número, es necesario asociar con cada uno de ellos algún objeto familiar o símbolo para que el objeto que se sugiere en su lugar pueda ser recordado al instante, o cuando el lugar esté ante la mente, su objeto pueda surgir inmediatamente. Una vez hecho esto, los objetos pueden ser repasados en cualquier orden, desde el principio hasta el final, o desde el final hasta el principio, o el lugar de cualquier objeto en particular puede ser dado de inmediato. Todo lo que se necesita, además de asociar las ideas que debemos recordar con los objetos en los distintos lugares, por lo que se rememoran fácilmente y se pueden repasar en cualquier orden. De esta manera, se puede aprender a repetir varios cientos de palabras o ideas desconectadas
en cualquier orden después de haberlas escuchado una sola vez. No consideramos necesario argumentar en detalle el hecho de que este sistema es artificial y engorroso en gran medida. Si bien la idea de posición puede ser empleada con cierta ventaja para agrupar en la memoria varios hechos, ideas o palabras asociadas, aún así la idea de emplear un proceso como el anterior en los asuntos diarios de la vida es ridícula, y cualquier sistema basado en ella tiene un valor solo como una curiosidad o hazaña mental acrobática. La idea que subyace en muchos otros sistemas y métodos secretos es similar a la anterior sobre la contigüidad, en la que las palabras se encadenan por medio de fantasiosos eslabones. Feynagel describe esta idea subyacente o principio de la siguiente manera. El recuerdo de las ideas se ve favorecido por la asociación de alguna idea en relación entre ambas, y como comprobamos por experiencia de todo lo que es ridículo, está calculado para causar una fuerte impresión de la mente, por lo que, cuanto más ridícula sea la asociación, mejor. Los sistemas basados en esta idea pueden emplearse para repetir una larga cadena de palabras inconexas y cosas similares, pero tienen poco valor práctico, a pesar de los altos precios que se cobran por ellos. Sirven meramente como curiosidades o métodos para realizar trucos para divertir a los amigos. El Dr. Cotte, un profesor alemán, fundó a mediados del siglo XIX esta última escuela de entrenamiento de la memoria, sirviendo sus ideas como base para muchos profesores de sistemas o métodos secretos de alto precio desde entonces. La descripción anterior de Feynagel da la clave del principio empleado. La función del principio se lleva a cabo mediante el empleo de intermedios o correlativos, como se les llama. Por ejemplo, las palabras chimenea y hoja se encuentran de la siguiente manera: chimenea, humo, madera, árbol, hoja. También hay sistemas o métodos basados en el antiguo principio del alfabeto de cifras, en el que se enseña a recordar las fechas asociándolas con las letras o palabras. Por ejemplo, uno de los profesores de esta clase de sistemas deseaba que sus alumnos recordaran en el año 1480 mediante la palabra Big Rat las mayúsculas representando las cifras de la fecha. El comentario es innecesario. El estudiante encontrará que casi todos los sistemas o métodos secretos que se ofrecen a la venta en cursos, a menudo a un precio muy alto, no son más que variaciones, mejoras o combinaciones de las tres formas de métodos artificiales mencionados anteriormente. Constantemente se introducen nuevos cambios en estos viejos planes. Se tocan nuevas melodías en los mismos viejos instrumentos. Se hacen sonar nuevas campanas en los mismos viejos timbres, y el resultado es siempre el mismo, en estos casos, decepción y disgusto. Hay algunos sistemas naturales en el mercado, casi todos los cuales contienen información e instrucciones que hacen que valgan el precio al que se venden. En cuanto a los demás, júzgalos después de comprarlos, si así lo desea. Con respecto a estos sistemas artificiales y fantasiosos, Kay dice: todos los sistemas de este tipo para la mejora de la memoria pertenecen a lo que hemos considerado como la primera o más baja forma de la misma. En su mayor parte, se basan en asociaciones ligeras o tantas que tienen poco fundamento en la naturaleza. Por lo tanto, son de poca utilidad práctica. Tampoco tienden a mejorar o fortalecer la memoria en su conjunto. Bacon dice que estos sistemas son estériles e inútiles, y añade: porque repetir inmediatamente una multitud de nombres o palabras una vez repetidas antes, no lo estimo más que el baile de la cuerda, las posturas anticuadas y las hazañas de la actividad, y de hecho, son casi todas las mismas cosas, siendo ambas una abuso de las facultades mentales como la otra de las corporales. Ambas, aunque puedan causar admiración,
no pueden ser altamente estimadas. Y como otra autoridad ha dicho, los sistemas de memotecnia, tal como se enseñan, no son mejores que muletas, útiles para los que no pueden caminar, pero impedimentos y estorbos para los que tienen uso de sus miembros, y que solo requieren ejercitarlos adecuadamente para tener el pleno uso de ellos. En esta obra no se intentará enseñar ninguno de estos sistemas de trucos que el estudiante podría realizar para divertir a sus amigos. Por el contrario, solo pretende ayudar a desarrollar el poder de recibir impresiones, registrarlas en la memoria y reproducirlas fácilmente a voluntad, de forma natural y sencilla. En todo momento se seguirán las líneas de acción mental natural. La idea de esta obra no es enseñar cómo se pueden realizar hazañas de memoria, sino instruir en el uso inteligente y práctico de la memoria en los asuntos de la vida y el trabajo cotidiano. El archivo del subconsciente. Los antiguos escritores sobre el tema solían considerar la memoria como una facultad separada de la mente, pero esta idea desapareció ante el avance de los conocimientos que dio lugar a la aceptación de la concepción que ahora se conoce como la nueva psicología. Esta nueva concepción reconoce la existencia de una vasta región fuera de la conciencia de la mente, una fase de la cual se conoce como la mente subconsciente o el campo subconsciente de las actividades mentales. En este campo de la mente tienen su sede las actividades de la memoria. Una consideración cuidadosa del sistema trae la certeza de que todo el trabajo de la memoria se realiza en esta región subconsciente de la mente. Y solo cuando el registro subconsciente es representado en el campo consciente, resulta el recuerdo o la remembranza. La idea o impresión memorizada emerge de la región subconsciente. La comprensión de este hecho simplifica todo el tema de la memoria y nos permite perfeccionar los planes y métodos por los cuales la memoria puede ser desarrollada, mejorada y entrenada, todo por medio de la dirección de las actividades subconscientes en el uso de las facultades conscientes y la voluntad. Herring dice, la memoria es una facultad no solo de nuestros estados conscientes, sino también, y mucho más, de los inconscientes. Kai dice, es imposible entender la verdadera naturaleza de la memoria o cómo entrenarla correctamente, claro, a menos que tengamos una clara concepción del hecho de que hay mucho en la mente de lo que somos inconscientes. La forma más elevada de la memoria, así como de todas las facultades mentales, es la inconsciente, cuando lo que deseamos recordar viene a nosotros espontáneamente, sin ningún pensamiento o búsqueda consciente. Sucede con frecuencia que cuando deseamos recordar algo que ha estado previamente en la mente, no podemos hacerlo mediante ningún esfuerzo consciente de la voluntad, pero dirigimos la atención a otra cosa, y después de un tiempo, la información deseada surge espontáneamente cuando no estamos pensando conscientemente en ella. Carpenter dice, existe el funcionamiento de un mecanismo por debajo de la conciencia que, una vez puesto en marcha, funciona por sí mismo, y que es más probable que desarrolle el resultado deseado cuando la actividad consciente de la mente se ejerce en una dirección totalmente diferente. Esta región subconsciente de la mente es el gran archivo de registro de todo lo que hemos experimentado, pensado o conocido. Todo queda registrado allí. Las mejores autoridades coinciden hoy en día en que no existe el olvido en absoluto, ni siquiera de la más mínima impresión, a pesar de que podamos ser incapaces de recordarla debido a su debilidad o a su falta de indexación asociada. Se sostiene que todo se encuentra en ese archivo de índice subconsciente, si tan solo logramos encontrar su lugar. Kai dice, de la misma manera, creemos que toda impresión o pensamiento que ha estado, al menos una vez ante la conciencia, permanece siempre impreso en la mente. Puede que no vuelva a aparecer ante la conciencia,
pero sin duda permanecerá en esa vasta región ultraconsciente de la mente, moldeando y formando inconscientemente nuestros pensamientos y asociaciones y acciones posteriores. Solo estamos conscientes de una pequeña parte de lo que existe en la mente. Siempre hay mucho de lo que se sabe que está en la mente que existe en ella inconscientemente, por lo que debe estar almacenado en algún lugar. Podemos ser capaces de recordarlo en la conciencia cuando lo deseamos, pero en otras ocasiones, la mente es inconsciente de su existencia. Además, la experiencia de cada uno debe decirle que hay mucho en su mente que no siempre puede recordar cuando lo desea, mucho que puede recuperar solo después de una búsqueda laboriosa o que puede buscar en vano en ese momento, pero que puede ocurrirle después cuando no esté pensando en ello. Asimismo, muchas cosas que probablemente nunca podríamos recordar o que no se nos ocurrirían en circunstancias ordinarias, podemos recordar haberlas tenido en la mente cuando no las mencionan otros. En tal caso, todavía debe haber quedado algún rastro de ello en la mente antes de que podamos reconocerlo como si hubiera estado allí antes. Morel dice: tenemos todas las razones para creer que el poder mental, una vez convocado, sigue la analogía de todo lo que vemos en el universo material en el hecho de su perpetuidad. Cada esfuerzo de la mente es una creación que nunca puede volver a la no entidad. Puede dormir en las profundidades del olvido como la luz y el calor duermen en las vetas de carbón, pero ahí está, listo a la orden de algún estímulo apropiado para salir de nuevo de la oscuridad a la luz de la conciencia. Beatty dice: lo que ha sido olvidado durante mucho tiempo, es más, lo que a menudo nos hemos esforzado en vano por recordar, a veces, sin un esfuerzo nuestro, se nos ocurre de repente, y si se me permite decirlo, por sí mismo. Hamilton dice: la mente contiene frecuentemente sistemas enteros de conocimiento que, aunque en nuestro estado normal puede haberse desvanecido en el olvido absoluto, pueden, en ciertos estados anormales, como la locura, el delirio, el sonambulismo, la catalepsia, entre otros, resplandecer en una conciencia luminosa. Por ejemplo, hay casos en los que la memoria extinta de lenguas enteras fue restaurada repentinamente. Lecky dice: ahora está plenamente establecido que una multitud de acontecimientos que están tan completamente olvidados, sin ningún esfuerzo de la voluntad puede revivirlos, donde la declaración de ellos no convoca ninguna reminiscencia, pueden estar, por así decirlos, incrustados en la memoria, y llegan a ser reproducidos con intensa vivacidad bajo ciertas condiciones físicas. Como prueba de lo anterior, las autoridades dan muchos casos registrados en los archivos científicos. Colwright relata el conocido caso de la anciana que no sabía leer ni escribir, que cuando estaba en el delirio de la fiebre, recitaba incesantemente en tonos muy pomposos largos pasajes del latín, el griego y el hebreo, con una enunciación clara y una interpretación precisa. Las notas de sus desvaríos fueron taquigrafiadas y causaron mucho asombro, hasta que se descubrió más tarde que en su juventud había sido empleada como sirvienta en la casa de un clérigo que tenía la costumbre de pasearse por su estudio leyendo en voz alta a sus escritores clásicos y religiosos favoritos. En sus libros se encontraban marcados pasajes que correspondían a las notas tomadas de los desvaríos de la muchacha. Su memoria subconsciente había almacenado los sonidos de estos pasajes escuchados en su primera juventud, de los que no tenía ningún recuerdo en su estado normal. Beaufort, describiendo sus sensaciones justo antes de ser rescatado de morir ahogado, dice: cada incidente de mi vida anterior parecía pasar por mi memoria en una procesión retrógrada, no en mero esquema, sino en un cuadro lleno de cada rasgo minúsculo y colateral, formando así una vista panorámica de toda mi existencia. Kay observa:
Al adoptar la opinión de que cada pensamiento o impresión que una vez estuvo conscientemente ante la mente se retiene siempre después, obtenemos luz sobre muchos fenómenos mentales oscuros. Especialmente sacamos de ello la conclusión de la perfectibilidad de la memoria hasta una extensión casi ilimitada. No podemos dudar de que, si pudiéramos penetrar en las profundidades más bajas de nuestra naturaleza mental, encontraríamos allí rastros de cada impresión que hemos recibido, sobre cómo cada pensamiento que hemos tenido y de cada acto que hemos hecho a lo largo de nuestra vida pasada ha hecho sentir su influencia en la forma de construir nuestro conocimiento actual o de guiar nuestras acciones cotidianas, y si persisten en la mente, no sería posible recordar la mayoría de ellos, sino todos, en la conciencia cuando quisiéramos hacerlo, si nuestra memoria o nuestros poderes de recuerdo fueran lo que deberían ser. Como hemos dicho, esta gran región subconsciente de la mente, la región de la memoria, puede considerarse como un gran archivo de registros con un intrincado sistema de índices y oficinistas cuyo trabajo consiste en archivar los registros, indexarlos y encontrarlos cuando se necesitan. Los registros solo guardan lo que hemos impreso en ellos mediante la atención. El grado de profundidad y claridad depende enteramente del grado de atención que hayamos otorgado a la impresión original. Nunca podemos esperar que los oficinistas de la memoria traigan algo que no se le haya dado para archivar. La indexación y las referencias cruzadas son suministradas por la asociación existente entre las diversas impresiones. Cuantas más referencias cruzadas o asociaciones se relacionen con una idea, pensamiento o impresión archivada en la memoria, mayores serán las posibilidades de encontrarlos fácilmente cuando se la busque. Estas características, la atención y la asociación y el papel que desempeñan en los fenómenos de la memoria, se mencionan detalladamente en otros capítulos de este audiolibro. Estos pequeños oficinistas de la memoria son un grupo de pequeños trabajadores voluntariosos, pero como todos los niños, hacen su mejor trabajo cuando se les mantiene en la práctica. La ociosidad y la falta de ejercicio hacen que se vuelvan perezosos y descuidados, ya que se olvidan de los registros que tienen a su cargo. Un poco de ejercicio y trabajo fresco pronto les quita las telarañas del cerebro y se lanzan con entusiasmo a sus tareas. Se familiarizan con su trabajo cuando se ejercitan adecuadamente y pronto se vuelven muy expertos. Tienen tendencia a recordar por su propia cuenta y cuando se les pide un determinado registro, a menudo se acostumbran a su lugar, por lo que pueden encontrarlo sin consultar los índices en absoluto. Sin embargo, sus problemas provienen de los registros débiles y casi ilegibles, causados por la falta de atención, que apenas pueden descifrar cuando logran encontrarlos. La falta de una indexación adecuada por parte de las asociaciones les causa mucha preocupación y trabajo extra. A veces no pueden encontrar los registros en absoluto por esta negligencia. Sin embargo, a menudo, después de que le hayan dicho que no pudieron encontrar algo, cuando hayas abandonado el lugar con disgusto, continuarán su búsqueda y horas después te sorprenderán entregándote la idea deseada o la impresión que habían encontrado descuidadamente indexa o mal archivada. Estos capítulos te serán de gran ayuda si llevas en tu mente estos pequeños oficinistas del archivo de registros de la memoria y el duro trabajo que tienen que hacer por ti, gran parte del cual se hace doblemente pesado por la negligencia y el descuido. Trata bien a estos pequeños y trabajarán horas extras, de buena gana y con alegría, pero necesitan de tu ayuda y estímulo, además de una palabra ocasional de alabanza y de elogio. La continuación a este audiolibro es Recuerda y conquista. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página.
Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.